esa información, los cuentos, se creó una cartilla transmedia. En la cartilla se estructuró de la siguiente forma, pues comenzó primero explicando qué es transmedia, ya que como es un tema muy emergente, muy nuevo, entonces para el lector era más fácil primero qué es transmedia y luego interpretar los cuentos. Cada cuento se enlazó a un sitio web. En el sitio web están los otros productos que desarrollaron los niños. Por ejemplo, si un niño desarrolló un cómic, en el cuento de la cartilla se enlazaba, se decía el direccionamiento de la página para que contaban el cómic, y para ingresar al cómic se pedía en unas ocasiones una contraseña que estaba relacionada con el cuento. Por ejemplo, en un cuento que habla de un niño y su perro, para ingresar al cómic le preguntaban cómo se llamaba el perro. Entonces así no cualquier persona llegaba a conocer el cómic sin entenderlo, sino que las personas que leyeron en sí el cuento podían ingresar a conocerlo. Las actividades que desarrollamos tuvieron mucho impacto en los niños, ya que al inicio de la actividad se vio que los niños eran reacios a leer, a escribir, a compartir sus ideas, no tanto porque no tuvieran creatividad, sino porque se sentían acosados por los otros del que dirán, del que no, que mi cuento está feo, que a los otros no les gusta, que yo no sé dibujar. Poco a poco se fueron soltando y fluyendo en esas dificultades que tenían. Entonces esa creatividad nació más a partir de, y se fueron motivando más por las actividades. Como no era simplemente un cuento escrito, sino era un cuento llevado en varios medios, ya sean dibujos, cómics, podcasts, entonces ellos sintieron más motivación en contar su historia. También se trabajó el trabajo colaborativo, ya que muchos trabajaron en conjunto, no trabajaron solos, sino que trabajó con el hermanito, con el amigo, y crearon un cuento entre los dos. La alfabetización digital, ya que pues al principio trabajamos en computadores como para desarrollar sus aptitudes en tecnología. Las tablets también se usaron, el podcast. La autoestima, ya que la autoestima poco a poco se vio, ellos fueron como desarrollando su creatividad y apropiándose de sus ideas. Ya dejaron el que dirán, de que los otros niños no les van a gustar, sino que desarrollaron su historia como ellos querían y como más les gustaba. Y al mismo tiempo desarrollaron tolerancia por el otro, ya que entre ellos miraban su historia, no había ninguna crítica entre ninguno de los dos, trabajaban en convivencia y sin dificultades. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias. Entonces, como se pueden dar cuenta, esta actividad generó en los niños pues bastante trabajo colaborativo y bastantes competencias que fueron desarrolladas. Es el momento para agradecerle también a nuestro estudiante Alexander García Ospina. Gracias a él, o por medio de él, la Normal Superior de Manizales nos prestó alrededor de 2 meses unas tablets con las cuales pudimos hacer pues este tema de expansión de la narrativa transmedia. Muchas gracias. Bueno, finalmente entonces le damos paso a Mauricio. Él nos va a contar cuáles fueron las reflexiones acerca de la actividad del reconocimiento del otro y de sí mismo y las conclusiones pues de este hermoso proyecto. Bueno, hay que recalcar que entonces cuando nos pensamos esta cuestión de fortalecer como todos los procesos de lectura y escritura con los niños, no lo quisimos hacer como en el aire, sino que quisimos hacerlo precisamente desde su contexto, desde el lugar que habitan. Entonces aquí aparecieron como 2 palabras que para nosotros fueron como muy importantes en el desarrollo del proyecto, y fueron los procesos de autorreconocimiento y de reconocimiento. Para eso entonces diseñamos una serie de actividades en las cuales los niños y las niñas empezaban a autorreconocerse, ¿cierto? En un primer momento desde el cuerpo, ¿cierto? A través de un trabajo con las siluetas, de cuál es la parte del cuerpo que más me gusta, cuál es la que menos me gusta, ¿cierto? Empezar como a comprender un poco este asunto de la singularidad en la lógica de que pues evidentemente somos únicos e irrepetibles y que no habría por qué pensar como en una opción de parecerme al otro, ¿cierto? O seguir un estándar o un modelo que evidentemente puede generar muchas problemáticas con estas poblaciones. Después entonces ya empezamos a preguntarles un poco por sus familias, ¿cierto? Cómo estaban compuestas sus familias, si vivían con sus papás, con sus mamás, cuántos hermanos tenían, si tenían una mascota.
ya después empezamos a preguntarles por los asuntos ya como del barrio, de lo comunitario, qué les gustaba hacer, cuáles eran los espacios de los cuales se apropiaban cuando no estaban en la institución educativa. Entonces eso lo que empezó a generar es, primero, darme cuenta de quién soy yo, ¿cierto? En el caso de los niños y de las niñas, pero darme cuenta también de que yo no estoy solo en el mundo, sino que evidentemente estoy en permanente relación, no solamente con el otro, sino también con lo otro. Y desde ahí entonces también a empezar a generar una serie de reflexiones para comprender esa situación, empezar a asumirla y empezar a generar valores como los que Fabiano nombraba ahorita, como el respeto, como la responsabilidad, como la solidaridad. Entonces, en ese sentido, ese fue como uno de las apuestas que tuvo el proyecto. Evidentemente, no solamente por estos niños o niñas, sino también por las condiciones sociales en las que viven, pues esto se hizo muy problemático, porque ellos evidentemente están muy acostumbrados a relacionarse a partir del bullying, del acoso, de la burla, incluso de la violencia física, y tratar de cambiarles un poco, tratar de plantearles que existían otras posibilidades de relacionamiento, pues obviamente fue una cuestión bastante difícil en el desarrollo del proyecto. Y lo otro es que evidentemente pues ellos cuando llegaban a los talleres, a las actividades que les proponíamos, pues obviamente llegaban también con sus cuestiones sociales, ¿cierto? Entonces ese asunto de reconocer también un poco como cuáles son las representaciones con las cuales ellos llegaron, pues también nos permite a nosotros comprender con qué tipo de población estamos trabajando. Cuando digo esto, lo que quiero decir es que pues evidentemente cuando les proponíamos una actividad, muchas de las actividades están atravesadas por cuestiones de violencia, por cuestiones de maltratar al otro, incluso por cuestiones de matar al otro, ¿cierto? Entonces partimos de ahí para también, a partir de un ejercicio que hizo la profesora Yorladis, de un periódico, donde les decíamos, claro, evidentemente esto hace parte de su realidad, la violencia es una cuestión transversal en estas poblaciones, en esas comunidades, en esos territorios incluso, pero no todo obviamente tiene que ser negativo. Entonces de ahí la propuesta de que en un periódico ellos contaran historias ya un poco más amables, ¿cierto? Que tuvieran que ver más con cuestiones de construcción de paz, de encuentro, de solidaridad. Entonces creo que eso también fue como un asunto central. Hay unas reflexiones ahí importantes que yo quisiera como plantear. Uno es el trabajo colaborativo, ¿cierto? El hecho de que ellos se encontraran con otros, incluso con otros que de pronto no compartían mucho, pues eso fue un aprendizaje muy importante, no solamente para ellos, sino también para nosotros. Lo otro es que la mirada con la que nosotros vamos a estas comunidades no es una mirada desde la carencia, no es una mirada solamente que esté atravesada por la necesidad de qué les falta, qué necesitan, que seguramente pues ahí faltarán muchas cosas y necesitarán muchas cosas, sino que nos paramos un poco desde la mirada de qué podemos hacer, y eso entonces nos ubica en la cuestión de mirar al otro desde la posibilidad, desde la potencia, cuál es la capacidad, cuál es la fortaleza que tiene, y desde ahí entonces empezar también a trabajar. Lo otro es que como reflexiones y como recomendaciones también de todo esto que estamos haciendo, pues hubo una cuestión que es problemática en el desarrollo del proyecto, y es la asistencia y la continuidad de los niños en el proceso. Entonces muchas veces con estos niños lo que pasa es que van un día pero no vuelven, van un día, vuelvo al mes, voy 3 veces seguidas y ya no vuelvo. Entonces evidentemente pensar en un proceso donde la población está fluctuando de estas maneras tan altas, pues obviamente se hace complicado a la hora de mirar incluso los mismos resultados. Y lo otro es que pues evidentemente el espacio con el que contamos en este momento, que es un apartamento de más o menos unos 30 metros cuadrados, y uno tener 60, 70 niños ahí metidos, pues obviamente es una cuestión que también dificultó, pero que evidentemente lo asumimos también como un desafío y un reto para poder desarrollar el trabajo. Lo otro es que pues claramente los computadores con los que cuenta Betania pues no son computadores actualizados, ¿cierto? Que estén como muy modernos. Entonces esas son como realidades a las cuales nos enfrentamos con el trabajo comunitario, en este caso con el trabajo con los niños, y que evidentemente tuvimos que estar pensando, repensando, ¿cierto? Para tratar de hacerlo de la mejor manera. Entonces yo creo que esas son un poco como mis reflexiones y mis aprendizajes. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a Fabián. Pues este era el espacio en el cual queríamos compartirle el proyecto de desarrollo en el cual venimos trabajando, contarles las experiencias y sobre todo a los que nos escuchan, animarlos a que participen en estas experiencias. Nosotros vemos la proyección social desde la donación, no desde una simple responsabilidad social, sino desde esa donación que como profesionales tenemos con la comunidad.
de donar nuestro conocimiento, pero también de donar nuestra escucha, de donar nuestros corazones para entender al otro, para escucharlo, para aportarle. Muchísimas gracias al Espacio Sabías Qué por la invitación que nos realiza y pues esperamos escucharnos en otro momento. Muchísimas gracias. Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia.